Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Señor, te necesitamos. Apartados de ti nada podemos hacer. Por medio de esta canción queremos exaltar tu grandeza. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jesús, toca un corazón por medio de esta canción. Hazle sentir el gozo de tu salvación. Y recibe, Señor, esta alabanza como una ofrenda de amor. Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Exalto, eres digno de todo honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Te alabo, te exalto, eres digno de todo el honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Fanático hasta el fin, estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Estoy loco por ti, fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir
Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Me diste un nuevo amanecer. Wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Wow, wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Wow, wow. He vuelto a nacer. Soy nueva criatura en ti. Wow. Muy buenos días y sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a su programa Nuevo Amanecer. Estamos aquí un día más dando gracias a nuestro Dios por regalarnos la hermosa oportunidad de estar con todos ustedes, dispuestos a aprender de la palabra del Señor, de poder compartir estos minutos a través de este medio con todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Qué bendición es poder levantarnos en esta mañana, poder mirar al cielo, poder respirar. Qué bueno es poder nosotros tener ese aliento de vida en el cual Dios nos ha dado y nos permite pues conocerle cada día más, nos permite abrazarle, nos permite inundarnos de su presencia. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Rey, el que hace todas las cosas perfectas en nuestra vida. Así que les invito en esta hora a que podamos en este instante reconocer la grandeza de nuestro Dios con todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Reconocerlo en tus quehaceres diarios, reconocerlo en tu trabajo, reconocerlo en tu familia, reconocerlo con los seres queridos, reconocerlo con todo lo que tú tienes y con lo que tú haces y vive para Él como Él desea que nosotros vivamos. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando desde los distintos lugares de aquí de España, fuera de España. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Gracias por estar allí con nosotros y esperamos que el Señor te bendiga de una manera muy especial en este programa. Sin más, vamos a comenzar con la historia que leemos cada viernes, así que le invitamos a que estén muy atentos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. El temor a los riesgos. En un país en guerra había un rey que causaba miedo. No siempre que tomaba prisioneros en las batallas los mataba, simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro lado, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey hacía formar a los prisioneros en círculo en la sala y les decía: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido fielmente al rey se dirigió al soberano y le dijo: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado, repuso el soberano. ¿Qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo, le respondió de inmediato el rey. El soldado separó temorosamente la puerta, pero a medida que ella se abría, fueron entrando unos brillantes rayos del sol que iluminaron el ambiente. Finalmente, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, solo miró a su rey mientras éste le explicaba.
Yo les daba a todos la posibilidad de realizar una lección, pero ellos preferían morir antes que arriesgarse a abrir esa puerta. La pregunta que queremos hacerte en el día de hoy es, ¿cuántas puertas dejamos de abrir por el temor al fracaso? ¿Te has dado cuenta de que todos le tememos a lo desconocido y a veces nos condenamos a lo conocido? ¿Te das cuenta que en muchas ocasiones Dios quiere que tú abras puertas, pero tu temor, tu miedo, te paralizan e impiden que tú puedas seguir adelante y puedas ver lo que Dios tiene para ti? Es hora de escuchar lo que dice la Escritura en el libro de Josué, cuando el Señor le dijo a este joven, a este hombre: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bueno poder ser valientes y permitir que el Señor nos ayude a abrir esas puertas, porque pueden ser grandes puertas de bendición, puertas para gente que esté necesitada de escuchar de Dios, gente que esté necesitada de ver que alguien como tú puede alcanzar a triunfar sin dejar de lado los caminos del Señor. Gente que está esperando que un padre abra puertas para que sus hijos puedan verse beneficiados. Gente que está esperando que un adolescente o un joven deje de tenerle miedo a las cosas y puedan abrir esa puerta que dan rumbo a la libertad. En el día de hoy, aquí en Nuevo Amanecer, ten cuidado con el temor a los riesgos, porque eso te puede llevar a morir y fracasar. Estás aquí en Radio Ipue, la radio que te sintoniza. Pero tú puedes hablar y estas piedras se convertirán en pan. No, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No tengas temor, Dios siempre tiene el control. Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Así hemos empezado el programa del día de hoy. Qué bueno poder nosotros desde el inicio ir ya reflexionando en lo que Dios nos quiere hablar. Esas historias nos llevan a pensar, nos dejan ver cómo en muchas ocasiones en nuestro diario vivir no logramos conseguir muchas cosas por no creer en Dios y también creer en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que si esta historia ha servido para ti, te invito a que tú la puedas compartir con otro, para que otro pueda seguir aprendiendo. Y como estamos de aprendizaje en aprendizaje, no vamos a dejar de aprender algo en el día de hoy. Y hoy queremos, con la ayuda de nuestro Señor, volver a tener uno de los consejos que nos da nuestro médico, nuestro hermano Carlos. Así que quiero invitarte en esta hora que puedas escuchar el consejo que Dios te quiere dar a través de nuestro médico, porque recuerda que Dios también desea que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo y que estemos muy atentos a lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que te invito, hermano Carlos, muy buenos días. ¿Cuál es el consejo del día de hoy? Dios lo bendiga, pastor. En el día de hoy vamos a hablar del hígado graso. El hígado graso es una afectación del hígado que afecta a personas con exceso de peso, obesidad o otras enfermedades como diabetes, presión arterial o colesterol alto. Está asociado a disfunción del funcionamiento del hígado y se acumula mucha grasa en este órgano. Es cada vez más frecuente en el Medio Oriente y el Occidente porque está asociado a obesidad. Esta infiltración de grasa, que se llama esteatohepatitis, lo que hace es una hinchazón o agrandamiento del hígado. Y el crecimiento del hígado se llama hepatomegalia. Si empeora esta enfermedad, puede llegar a producir cirrosis, que es la formación de cicatrices en el hígado e incluso cáncer de hígado. Este daño se asemeja al causado por el consumo excesivo de alcohol. La expectativa de vida varía si tienes una enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción del hígado. Factores como la formación de cicatrices y otras afectaciones de la salud también influyen en tu expectativa de vida con alguna de estas dos enfermedades. Generalmente esta enfermedad no presenta síntomas y cuando lo hace el paciente puede tener mucho cansancio, fatiga, no sentirse bien o malestar general, dolor o molestia en la parte superior del abdomen. Algunos síntomas pueden ser picazón en la piel, hinchazón del abdomen por acumulación de líquido, falta de aire, hinchazón en las piernas, vasos sanguíneos en forma de araña justo debajo de la piel, principalmente en el abdomen,
El vaso se encuentra grande, que es un órgano que se encuentra en el abdomen. Cambio en el color de la piel en las palmas de las manos, puede ser color amarillo. Las causas, pues no se sabe exactamente por qué la grasa se acumula en algunos algunos en el hígado y en otros no. Se está pensando que hay una predisposición genética, está asociado al sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. La persona produce insulina, pero en el organismo no funciona. El azúcar alto, niveles altos de grasa, principalmente triglicéridos en la sangre. Estos problemas de salud combinados pueden aumentar el daño en el hígado. Los factores de riesgo para hígado graso está la obesidad, diabetes tipo 2, colesterol alto, niveles altos de triglicéridos, una enfermedad en las mujeres de ovario poliquístico, apnea obstructiva del sueño, hipotiroidismo, deficiencia de la hormona de crecimiento. Es más frecuente en personas mayores de 50 años, personas que tienen factores genéticos, personas con obesidad, personas con diabetes. Es difícil por un examen físico saber si el paciente tiene hígado graso, por lo cual se debe recurrir a las pruebas analíticas. Si no se controla, el hígado graso puede producir cirrosis, y la cirrosis puede producir aumento del hígado en el estómago, puede producir varices esofágicas, que es la hinchazón de las venas del esófago, que pueden romperse y sangrar, alteración a nivel del sistema nervioso central, producir confusión, somnolencia y dificultad para hablar. El vaso grande puede llegar a producir cáncer de hígado o una insuficiencia hepática terminal, una falla hepática. Para muchas personas el pronóstico es bueno, especialmente si se hacen los recomendados los cambios en el estilo de vida. El hecho de perder peso puede ayudar a revertir la enfermedad. La prevención debe seguir una alimentación saludable, una dieta con muchas frutas, verduras, granos, la dieta mediterránea, no consumir alcohol, azúcares simples, disminuir el tamaño de las porciones, mantener un peso saludable y hacer ejercicio. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Bueno, este es el consejo del día de hoy para que nosotros podamos cuidar nuestro hígado. Tenemos que tener mucha atención a lo que nuestro hígado nos está diciendo, y si tú alguna de las circunstancias que el médico mencionó las estás viviendo, qué bueno que le puedas prestar mucha atención para que puedas acudir a tu médico y puedas de alguna manera evitar que las cosas puedan agravarse, o que puedan a tiempo ver lo que está pasando en tu cuerpo. Así que te invitamos a que esto no quede allí en el olvido, sino que lo podamos tener muy presentes y podamos estar atentos a lo que Dios ha querido hablarnos en esta hora. Bueno, continuamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sabemos que deseamos que el Señor nos hable de todas las maneras, que el Señor nos dirija, nos guíe y nos sustente. Y por eso vamos a ir a hacer una corta pausa musical para regresar en breves momentos y dar una corta reflexión de la palabra del Señor, porque hoy, un día más, tenemos un testimonio, el cual esperamos que sea de bendición. Quiero invitarles a los padres, a los adolescentes que me estén escuchando, o si tú conoces un padre o un adolescente que necesite que Dios le hable, te invito a que le mandes este video, porque este link, porque necesitamos que tú puedas ser de bendición para otros, y que alguien pueda ser beneficiado por este medio a través de la palabra del Señor. Así que unos instantes y regresamos en breves momentos con todos ustedes para reflexionar y posteriormente también para escuchar el podcast. Fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.
Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Sí, esas palmas arriba. Pero fuerte, la fuente de arriba, fluyendo está el agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás más gozo en el cielo. Tú puedes tener la fuente de arriba, fluyendo está el agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás más gozo en el cielo. Tú puedes tener la fuente de arriba, fluyendo está el agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás más gozo. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer, aquí en Radio Pue, la radio que te sintoniza con Dios. Como le dijimos antes de irnos a la pausa musical, queremos tener una corta reflexión de la palabra del Señor, queremos tener un buen tiempo en el testimonio que en el día de hoy Dios nos permitirá escuchar de lo que Dios ha hecho en la vida de una de nuestras hermanas de las congregaciones aquí en España. Para poder empezar la reflexión, quiero invitarles a que podamos orar y que el Señor nos dirija y nos muestre en lo que nosotros deseamos y anhelamos que su palabra nos instruya y nos guíe en el momento que estamos viviendo. Oremos y que Dios nos guíe en este instante. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos en esta hora, rogándote, Señor Jesucristo, Dios mío, que seas tú, por favor, glorificándote en nuestros corazones. Queremos oír tu voz, Señor Jesús. Queremos aprender de ti, Padre Celestial. Queremos que tú, oh Dios, Señor Jesucristo, seas guiando, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Habla, Señor, a alguien que necesite oír tu voz, Señor, a través de este mensaje. Por favor, enséñanos, dirígenos y glorifícate como tú bien sabes hacerlo. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Leyendo la Escritura, encontramos nosotros un texto en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 25, en el cual el apóstol Pablo da una frase que es la siguiente: hermanos, orad por nosotros. Cuando uno lee esto, pues uno dice, bueno, esto es una petición y ya está, es como cualquier otra. Pero cuando tú analizas esa frase está dejando ver a alguien que no quiere batallar solo. Nos está dejando ver a alguien que no se cree fuerte por sí mismo, sino que está buscando la ayuda en sus hermanos para que le brinden esa ayuda a través de la oración y que él pueda sentirse fortalecido. Porque es que lastimosamente vivimos en un tiempo donde las personas queremos ser muy independientes, donde cada uno busca su propio camino y busca solucionar sus propios problemas. Y eso se debe a que nos han levantado en una sociedad donde se nos dice que cada uno tiene que buscarse la vida y que cada uno puede hacer las cosas a su manera y que no necesita de los demás y que es autosuficiente. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer que no siempre podemos solos. Tenemos que aprender a reconocer que no podemos callar ante la circunstancia que está queriendo dañar nuestra vida. Porque lastimosamente muchas personas terminan derrotadas o terminan dejando el camino del Señor o terminan apartándose simplemente por no haber hablado, por creer que por sí solo iba a conseguirlo. Pero como les digo, reitero, esa expresión de hermanos, orad por nosotros, nos está dejando ver que a un Pablo que estaba diciendo, les estoy pidiendo ayuda a través de la oración. Y es que eso nos tiene que recordar a nosotros que nosotros debemos de tener la misma disposición que el apóstol Pablo tuvo. Es decir, no callarnos frente al problema y consumirnos en él,
sino que tenemos que pedir ayuda para que todos los demás que están a nuestro alrededor busquen la manera espiritualmente o personalmente de echarnos una mano. Porque, amigo o hermano que me escuchas, si tú estás yendo a una congregación, si tú estás bautizado y buscas del Señor, no puedes olvidar que todos somos cuerpo de Cristo, así como lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Y si nosotros formamos parte de un cuerpo, significa que si a nosotros nos duele algo, al cuerpo también le duele. Si a nosotros nos pasa algo, todo el cuerpo se ve afectado. Pero sucede que muchas veces hay personas que están enfermos, que tienen dificultades económicas, que tienen problemáticas familiares, que tienen problemas con su esposa, con su esposo, pero nunca dicen nada, se quedan callados y nunca piden ayuda. Hoy Dios, a través de esta enseñanza, nos quiere decir que es necesario abrir nuestra boca y en muchas ocasiones pedir ayuda, porque no podemos hacerlo todo nosotros solos. Ya que si tú permites que tu autosuficiencia o el que te da vergüenza que conozcan tu situación o es que no quieres molestar, estás permitiendo que se deja un problema en tu vida. Y el problema es que estás permitiendo que el enemigo te aleje del grupo de personas que te pueden ayudar. Estás permitiendo que el enemigo te aceche, así como el, el león o el tigre acecha a su presa y va buscando el que se encuentra solo. Y estás permitiendo que el enemigo al final calle tu voz y vivas solo. Y el problema que estás pasando es que cuanto más callas, menos avanza. Y el enemigo se aprovecha de tu silencio para hacerte sentir que no vales nada o que estás solo y que nadie está contigo. Es más, el enemigo se aprovecha o te calla para que tú no busques ayuda, para que de esa manera tú sientas que no le importas a nadie, que nadie te ayuda, que nadie está contigo, que la iglesia te dejó, te abandonó, te dejó, te aisló. Entonces, qué bueno que podamos nosotros entender que el Señor no quiere eso. Dios no quiere que estés solo, no quiere que te aísles en la soledad y te calles y te consumas en tu dolor. Al contrario, que puedas buscar esa ayuda. Porque así como dice la escritura en Eclesiastés 4, dice que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué está queriendo decir? Es mejor abrir nuestra boca, comentar lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando, para que la soledad no nos tome y juegue con nosotros. Por otro lado, el problema que puedes entrar al callarte y al no hablar o al no pedir ayuda o no pedir como el apóstol Pablo pidió oración, es que la angustia y el miedo y la ansiedad quiera callarte y quiera cada día silenciarte, de tal forma que te vas tragando absolutamente todo y la angustia y la ansiedad van invadiendo tu vida de tal forma, hasta tal punto, que quedamos cegados espiritualmente, que llegamos a creer que Dios no nos responde, que Dios no nos ayuda, que Dios no nos sustenta, que Dios le ayuda a todos los demás menos a mí. Y es curioso, mis hermanos, porque en muchas ocasiones hemos visto eso. Nosotros a veces nos acercamos a hermanos que están enfadados con el pastor, están enfadados con el líder, con el diácono, y uno le pregunta, ¿pero por qué? Dice, porque nadie me ayudó. Bueno, pero tú dijiste que necesitabas ayuda. Tú dijiste que necesitabas en ese momento que estabas pasándolo mal, que necesitabas un apoyo económico. Creo que muchas personas se aferran y dicen, no, es que ustedes deben haberlo sabido, es que nadie me prestó atención, pero eso demuestra que tu silencio permitió que el enemigo te metiera cosas en la cabeza y te aisló de tal manera que te está devorando poco a poco sin tú darte cuenta. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos de tener cuidado, porque el silencio aumenta nuestro afán y nuestro afán aumenta nuestras malas decisiones y nuestras malas decisiones nos llevan a una vida de fracaso. Es por eso que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a abrir nuestra boca. Es necesario abrir nuestra boca para poder expresar. No te hace menos, no te hace menos el poder expresar que necesitas ayuda.
O muchas ocasiones dirán, no, pero es que ¿qué pensarán de mí o qué pensarán de mi familia? Si somos servidores dentro de la iglesia, si nosotros somos pastores inclusive, ¿cómo vamos a poder hablar si realmente eso nos va a afectar? Pero mientras más calle, más se agrava el problema, más el miedo te va a paralizar, la angustia te va a tomar y la ansiedad te va a llevar a salir por puertas que nunca debiste haber abierto. Porque el silencio, el callar, el no pedir ayuda, lo que hace es que nosotros dudemos. Y la duda nos quiere hacer llevar a que nosotros podamos dejar de ver a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Así que te invito en esta hora, hermano o amigo que me escuchas, a que aprendamos del apóstol Pablo, que con sinceridad y amor pidió a sus hermanos en Tesalónica: hermanos, orad por nosotros. Esa expresión, como les digo, vuelvo a reiterar, lo que estaba queriendo decir es que aunque él era líder, aunque había sido misionero, aunque había sido el que les había llevado el evangelio, él sabía que solo no podía, que necesitaba el apoyo en oración de otras personas. Qué lástima que alguien se esté hundiendo en su soledad o se esté hundiendo mal por no abrir su boca. Así que aprendamos que el apóstol Pablo oró siempre por los demás. Eso es una gran realidad. El apóstol Pablo oró, si ustedes quieren leer en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, dice que él oró por los hermanos en Filipos. Pero el hecho de que él haya orado por los demás no significaba que él no pudiese recibir también ayuda o que oraran por él, sino que al contrario, él continuamente estuvo pidiendo ayuda porque sabía que sin la ayuda de su familia en Cristo no iba a poder solucionar nada. Y hoy quiero invitar a alguien a que pueda reconocer esto. Sin la ayuda de Dios no vas a poder ayudar nada, no vas a poder salir de la situación. Pero para que Dios te ayude también te ha puesto personas a tu alrededor. Hermanos, amigos, líderes, pastores, han puesto a tu alrededor para que tú les puedas pedir ayuda y que eso te pueda ser de bendición para tu vida. Alguno podrá estar pensando y dirá, pues, pastor, yo cuando pedí ayuda nadie me ayudó y me dejaron solo. Bueno, tal vez por una mala experiencia eso te ha llevado a ser rudo, a endurecer tu corazón y a no depender de los demás ni pedir ayuda. Pero Dios está diciendo que bueno, en ese momento tal vez no te ayudaron, pero hoy te está diciendo que necesitas formar parte de ese cuerpo y si hay algo que a ti te duele, al cuerpo también lo verá y el Señor buscará la manera de ayudarte. El apóstol Pablo pidió ayuda a la iglesia en Romanos. Si usted quiere leer, le invito a que apunte estas citas bíblicas. Romanos capítulo 15, del versículo 30 al 32, encontramos que el apóstol Pablo pidió oración, dijo, oren por nosotros para ser librados de los rebeldes. También pidió allí en estos versículos que oraran por ellos para que fuese aceptado su servicio delante de las personas. Pero también pidió que oraran, le pidió a los romanos que oraran por él para poder llegar al lugar donde ellos se encontraban. O sea, Pablo pidiendo ayuda a través de la oración para poder cumplir la misión del Señor. Pablo también escribió a la iglesia en Éfeso, si usted quiere leer en Efesios 6, 18 al 20, pidió a la iglesia de Éfeso que oraran por él para que él pudiera hablar con denuedo, es decir, que pudiera hablar abiertamente. Qué bueno y qué importante es poder tener eso también presente, que pueden ayudarnos a orar para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor con libertad y podamos hacerlo lo mejor posible. También a la iglesia de Filipos, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, también pidió a los hermanos en Filipos, a los filipenses, que pudiera o ayudarle a orar para ser librado de la cárcel, para que no tuviera que entrar a la cárcel. Y también le pidió que le ayudaran para que él pudiera seguir teniendo esperanza y no quedar avergonzado en lo que él quería hacer. También encontramos nosotros que en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 1 al 2, Pablo pidió ayuda en oración para que se pudiese extender el evangelio. También dice que él pidió ayuda para ser librado de hombres perversos. En otras palabras, si usted lee la palabra del Señor y se da cuenta en las cartas que el apóstol Pablo escribió, podemos observar nosotros que el apóstol Pablo, por muy hombre de Dios que fuera, por un gran hombre de Dios que él pudiese ser, él
tuvo siempre presente que solo no podía, que necesitaba la ayuda de su familia en Cristo, necesitaba el cuerpo de Cristo, necesitaba esa bendición de que alguien estuviera orando por él. Y por eso Pablo sabía de la importancia de su oración hacia sus hermanos, pero también de las oraciones de sus hermanos hacia él. Y por lo tanto, Pablo siempre procuró brindar ayuda, pero no solo brindar ayuda a los demás, sino también a pedir ayuda cuando fuera necesario. Y esto es el mensaje que quiero traer en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús, para alguien que esté escuchando. No puedes callarte, no puedes dejar que el silencio te lleve a la soledad y la soledad a renegar contra los que están a tu alrededor o inclusive renegar contra Dios. Debemos abrir nuestra boca, pedir ayuda y poder orar los unos por los otros, así como lo dice Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es hora de permitir que el Señor nos ayude a abrir nuestra boca y no dejarnos aislar por el enemigo que nos quiere sacar de la manada, que nos quiere sacar del rebaño, que nos quiere aislar para que cuando estemos solos pueda atacarnos y hacernos daño. Y eso es lo que a muchos les ha pasado y les sigue pasando por no dejarse guiar por Dios. Pero hoy Dios está diciendo, es momento de abrir la boca, de hablar, de decir lo que te está ocurriendo en casa, lo que te está pasando económicamente, cómo te sientes espiritualmente, porque si sigues manteniendo tu silencio, las cosas se van a agravar y luego más adelante no va a haber solución para ti. Por eso quiero concluir con lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica: hermanos, orad por nosotros. Qué bueno que hoy puedas decir: hermano, oren por mí. Hermano, necesito ayuda. Acude a tu pastor, acude a ese líder, acude a aquella persona que sabes que te va a dar un consejo sabio y va a hacerte bendición para tu alma. Que lo que te está pasando no te avergüence y te quedes callado y pensando que en el silencio vas a solucionarlo. Lo único que vas a hacer es traer más problemas a tu vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por haber hablado a nuestras vidas, Señor, por enseñarnos, Padre Celestial, o recordarnos que no estamos solos y que necesitamos tu intervención, Señor Jesucristo, tu intervención divina sobre nuestras vidas. Y deseamos, Señor Jesús, que tú seas guardándonos y ayudándonos para seguir siempre, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Guarda, Señor Jesucristo, Dios mío, nuestros corazones y ayúdanos a abrir nuestra boca cuando tengamos que hacerla, para que no estemos, Señor Jesús, sufriendo y estemos, Señor Jesús, aislándonos en la soledad donde el enemigo se aprovecha para matar, Señor Jesús, para destruir nuestra vida espiritual. Guárdanos, Señor, cuídanos y permítenos hacer tu voluntad como tú bien sabes hacerlo, mi Rey. En el nombre tuyo, Señor Jesús, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amada audiencia, con esta corta reflexión nos vamos a hacer una corta pausa musical, pero no te desconectes. Y si lo has de hacer, que sea para compartir este link con alguien más. Vamos a regresar en breves instantes para escuchar el testimonio del día de hoy. Le aseguro que es una gran bendición el testimonio, así que quédate hasta el final y ayúdanos a compartir para que alguien más lo pueda escuchar. Unos instantes y regresamos con todos ustedes aquí en Nuevo Amanecer. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Cambiar. He visto tu amor ser más
Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlo. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer en Radio IPV, la radio que te sintoniza con Dios. Estamos aquí, bueno, ya a puntos de empezar con nuestra sección de historias que contar, esas historias que nos dejan ver la mano de Dios en la vida de las personas, en la vida de cada uno de los que hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Y bueno, queremos en esta hora dar la bienvenida a nuestra hermana Jessica. Hermana Jessica, muy buenos días, Dios le bendiga. Amén, pastor, Dios te bendiga. Buen día. Bueno, qué honor tenerte con nosotros y bueno, primeramente agradecerte por tu disposición, agradecer por haber aceptado la invitación de contar tu testimonio aquí en el programa y esperamos que Dios pues sea bendiciéndonos a través de lo que tienes que contarnos y que nuestra fe pueda ser afirmada y aumentada, sabiendo que Dios hace grandes maravillas. Amén. ¿De qué Amén. iglesia eres o qué congregación asistes, mi hermana Jessica? Soy de IPUE Valencia Segunda. Amén, hermana Jessica, pues nos alegra el que puedas estar asistiendo allí, una congregación en la que hemos podido ir y bueno, de hecho allí mis padres son pastores y bueno, esperamos que el Señor les esté bendiciendo grandemente allí. Mana Amén. Jessica, bueno, para empezar, siempre hacemos una pregunta y es, ¿de dónde es nuestra hermana Jessica? ¿Dónde nació? Cuéntanos un poco de ti. Vale, pastor. Bueno, pues yo nací en Colombia, en un pueblo de Rivera se llama, es del departamento del Huila. Soy de ahí, un pueblo muy hermoso. Ahí nací y ahí crecí hasta cierta parte de mi vida, hasta los 16 años crecí. Y ahí también nací espiritualmente, porque ahí me bauticé y creo que Dios me ha dado el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y Vale, ahí empecé mi vida con el Señor también. eso. Entonces, coméntanos, ¿cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo recuerdas tus primeros años? Si tienes hermanos, ¿cómo recuerdas ese ambiente familiar, hogareño? Cuéntanos un poco, ¿cómo recuerdas eso? Vale, bueno, pues nosotros somos 5 hermanos. Soy de una familia numerosa. De esos 5 hermanos, soy la tercera. Soy la tercera hija y creo que tuve una infancia muy hermosa. Creo que fueron de esas infancias donde salíamos a la calle con todos los amiguitos, con todos los vecinos, jugábamos, donde no habían móviles, donde no existía el internet, donde iba a las semanas bíblicas vacacionales, donde iba con mis padres a la escuela dominical, donde tengo esos recuerdos que siempre antes de ir a la escuela dominical nos levantábamos. Recuerdo un programa, bueno, dos programas en específicos, cuentos de los hermanos Green. Recuerdo ahí antes de ir, era como rutina, ¿no? Desayunando con mi familia, también viendo Bananas en Pijama, era un programa. Y siempre se me viene, cuando recuerdo mi infancia, recuerdo esos momentos en familia, todos comiendo, viendo un programa sano también, compartiendo con mi familia. Algo muy bonito, la verdad, viendo a mis papás sirviendo al Señor. Y yo era que iba con mis padres y mis papás, por ejemplo, eran mucho de estar en la cooperativa, que era, digamos, que todo lo que tenía que ver con los alimentos, entonces que preparábamos los tamales y yo estaba ahí ayudándoles, que mi papá al finalizar el culto iba a vender y que la empanada, la empanada, la empanada. Y eso ayudó a formar también como mi personalidad. Yo de pronto soy así porque vi a mis padres, o especialmente a mi papá, haciendo lo mismo, ¿no? Y con mi mamá muy colaboradora, entonces yo siempre como que estaba involucrada en todo, con mi familia, ¿no? En la niñez, que siempre mis padres eran muy apegados a la familia pastoral y creo que fue una infancia muy bonita, aparte de que era muy sano en ese tiempo, disfrutando con mis compañeros, con mis vecinos, pero también en la iglesia, en la congregación. Y yo recuerdo que mi primera oración, la recuerdo, cuando yo era pequeña, yo he tenido muchos accidentes en mi vida, muchos, muchos, muchos. Y yo siempre he dicho cuando Dios me rescató que Dios me tenía para algo grande porque siempre como que han querido acabar con mi vida.
Y aunque yo tuve un accidente cuando era pequeña, que me caí de una piscina de 3,5 metros, vacía, de cabeza, me quedo acá, tengo muchas cicatrices en mi cuerpo, para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, yo perdí la memoria. Y yo un año no tuve memoria. Y yo cada golpe que yo tenga en la cabeza, yo pierdo la memoria y a corto plazo, tengo la memoria a corto plazo. Se me borra el cassette y lo reproduzco una y otra vez. Y aunque yo tengo ese golpe en mi cabeza, Dios me ha permitido almacenar momentos específicos en mi vida. Y yo no digo, yo aunque tuve ese golpe en mi cabeza, Dios me permite tener muy buena memoria, aunque específicamente el golpe fue con mi memoria, con mi cerebro. Y yo recuerdo mi primera oración, digamos que a los 5 años. Y mi primera oración era, Dios, gracias porque me permitiste nacer en un hogar cristiano. Porque yo veía a mis compañeritas que aunque los papás las llevaban de fiestas y que se vestían de una forma diferente, pero yo veía a esa edad que uno de niño a veces no ve muchas cosas, ¿no? Y no sé, en la inocencia está uno. Pero Dios me permitía ver ese escenario y yo le decía, Dios, gracias porque me permitiste nacer en un hogar cristiano. Y yo a esa corta edad yo oraba por eso, agradeciéndole a Dios. Entonces, para que yo en ese tiempo, en mi infancia, orara por eso, yo creo que yo vivía muy feliz. Mis padres no eran alguien que, como en la actualidad, que tienen tantas herramientas pedagógicas para enseñarle a los niños e instruirlos en la palabra del Señor, ¿cierto? Porque ahora hay muchas herramientas. Anteriormente había un desconocimiento. Pero mis padres, aunque ellos nunca me decían, venga, hijo, nos sentamos aquí a enseñarte la palabra de Dios de esta forma, aunque ellos no lo hacían de esa forma, la forma que ellos me criaron en el Evangelio fue con el testimonio. Ellos nunca se sentaron a darme una charla, hija, tienes que ofrendar, tienes que diezmar. Nunca me dieron esas clases de charla, pero ellos me enseñaron con el ejemplo y yo todo lo veía. Y yo digo que bueno, fue un ejemplo poderoso porque a pesar de todo, me enseñaron a amar el Evangelio. Entonces yo creo que Dios me ha permitido disfrutar de una infancia, de una adolescencia en el camino del Señor muy bonita. Entonces yo recuerdo con gran gratitud y con gran amor lo que fue mi infancia y también lo que fue mi adolescencia, aunque tuve muchos accidentes que en su momento no entendí y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios me decía, porque te amaba, porque te amo, si no, no estarías hoy aquí. Entonces así lo recuerdo, mi pastor Andrés. Qué bien, me ves. Vemos por lo que nos estás contando que fue una infancia saludable, una infancia sana, una infancia en la cual, bueno, supongo que nacer en familia numerosa, jugar con los hermanos, eh, bueno, tantas cosas que uno te podría contar con la familia numerosa, porque coincidimos en algo, tenemos cinco, o sea, somos cinco y somos dos de la mitad, tú y yo somos de la mitad, yo soy el tercero también. Siempre tiene dos arriba y dos abajo y está ahí como en el medio, como haciendo el sándwich. Pero bueno, Sí. por lo que nos das a entender entonces, tuviste una infancia muy, muy linda y comentaste antes que viviste allí en esa ciudad hasta los 16 años. Sí, Entonces, ¿qué sucedió? ¿Para dónde te fuiste a los 16 años? ¿Tus padres decidieron mudarse? ¿Tú te mudaste? ¿Qué ocurrió? precisamente por ser una familia numerosa, también éramos una familia de escasos recursos. Yo recuerdo siempre que mis amigos se ponen a hablar de eso, yo recuerdo que solamente comíamos a veces proteína una vez a la semana. Y esa situación económica, aunque gracias a Dios nunca nos faltó nada, así sea agua, panela y pan o lo que sea, no aguantábamos hambre. Y debido a eso mis papás viajaron y quisieron emprender en Bogotá. Entonces yo ya me tuve que ir para Bogotá y empezar otra vez de nuevo allá con mis padres y empecé a estudiar allá 10º y 11º. Pero antes de que yo viajara a Bogotá, como yo estaba a mitad de noveno, mis padres me dejaron con unos hermanos de la iglesia y mientras tanto ellos hicieron marcha para Bogotá. Y ya después, ya cuando terminé noveno, me gradué, ya entonces me fui, me encontré nuevamente con mis padres. Pero cuando llegué a Bogotá ya el escenario cambió, porque ya era una ciudad, nosotros veníamos de un pueblo y ya mi papá no era el mismo
con el que al cual yo crecí viendo, que se integraba en la congregación, que estaba ahí, sino que ya empezó a ser un padre que empezó a trabajar, que el trabajo no le daba tiempo para congregarse. Ya la que estaba ahí más fija era mi mamá, aunque el trabajo también la absorbía demasiado. Y así yo llegué a Bogotá, pero ya con un escenario diferente. Podría decirse, ahora que crecí, que no se veía esa cobertura espiritual también que teníamos en Rivera, sino que yo ya llegué a estudiar, igual como llega cualquier persona, como yo llegué bien espiritualmente y todo, yo allá era una adolescente que me cargaba a todos los adolescentes y los hacía sentar de primera, que si no se paraban, pares, lean la Biblia, que cantemos, yo era ahí como una líder. Y claro, yo llegué acá otra vez a servirle otra vez al Señor, en mi primer cargo en la congregación San Francisco, Candelaria, llegué a congregarme y normal, llegué a servir en alabanza, igual un adolescente que iba a las clases, pero claro, llegó ese choque también cultural, aunque estábamos en Colombia, pero era de que yo venía de un pueblo a una ciudad, a la capital, y creo que cuando empecé a entrar al colegio, como que no definí bien mi identidad cristiana y pues ya también no tenía esa cobertura también espiritual en mi casa y ya también todo empezó a cambiar. Bueno, entonces por lo que entendemos, tú te bautizaste, porque es algo que me salté, te bautizaste allí en el Huila. ¿A los Sí, cuántos años? yo me bauticé a los 14 años. A los- Recuerdo que me bauticé como con ocho personas. Con mi mejor amiga de la infancia me bauticé juntas. Ella ahora es esposa de pastor y nosotras dos somos las únicas que perseveramos hasta el momento. ¿Lo, hici- Y lo hiciste conscientemente? ¿Lo tenías claro? yo creo que en ese momento fue como guiado como más de la emoción. Mm, Lo digo ¿por qué? Porque yo ahora digo que una persona que realmente le es revelado el evangelio nunca se apartaría de Dios. así es. Y antes cuando alguien lo decía me parecía algo muy fuerte, pero ahora que yo lo entendí, digo, después de que yo entendí lo que Dios hizo por mí, me perdonó a mí como lo hizo, alguien así no se aleja de los caminos del Señor. Y creo que era llevado más por la emoción de que en ese momento rapidito, bautizaban todo el tiempo. Entonces, los domingos, pum, presentaban a todos los bautizados y se bautizaban muy a temprana edad. Entonces, bueno, aunque yo era como esa líder, como yo te digo, que yo siempre estaba, aunque era una niña juiciosa, pero no fue un bautismo tomado como a conciencia, venga, es que yo voy a tomar el nombre de mi Señor Jesucristo, no tomarlo en vano. Entiendo lo que Él hizo por mí y por eso me bautizo. Tengo algo de qué arrepentirme, claro, pues yo nací en un hogar cristiano, ¿de qué me iba a arrepentir en ese momento? Como en mi pensamiento, ¿no? Entonces, claro, aunque yo era juiciosa, y aunque era sellada, yo me recuerdo que en ese entonces yo le oraba a Dios, Dios mío, yo quiero que cuando yo salga de las aguas bautismales, quiero hablar en lengua, quiero que me selles, y lloraba una y otra vez, y claro, efectivamente me bautizaron y no pasó nada, pero era con esa búsqueda, yo como al mes en un congreso de jóvenes que hicieron en Neiva, ¡pum!, el Señor Jesucristo me selló, y yo desde ahí, yo empecé a experimentar cosas en Dios, pero sin el conocimiento como, venga, es que este es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo por ti. Este es el Dios tan grande. Entonces creo que no fue algo tomado realmente a conciencia y a futuro pues empiezan a ver los resultados de ello. Vale, allí quiero ir, porque tú comentaste que cuando entraste a estudiar allí en Bogotá, pues tuviste como una, ¿cómo se diría? Como una especie de división mental, no sé, entre ser buena cristiana o acoplarse a lo que estabas viviendo y a lo que te estaba ofreciendo pues el mundo a través del colegio, ¿no? ¿Qué sucedió entonces? Tú entraste a estudiar en décimo, Sí, sí, décimo dijiste, bueno.
¿Cómo transcurrió los primeros meses? ¿Fue llegar y rebelarte o intentaste luchar por tus principios? Cuéntanos un poco cómo fue esa situación. Vale, yo ahora analizándolo desde afuera, yo puedo decir que yo tenía como una doble vida. Ajá. Yo en la iglesia, la más consagrada, inclusive yo recibía bendición y todo, pero como que llegaba al colegio y me olvidaba de todo. No era alguien de que obviamente me comportara como el mundo, netamente, pero sí era alguien que tal vez de pronto no era una fiel representante de ser una hija de Dios. Entonces todo empieza como por la música, la vanidad, por el maquillaje, por cosas que yo ahora digo, ay Dios mío, por esto te cambié, por esto me empecé a ir, por la moda, por los amigos. Entonces, claro, nunca hablaba de Dios, entonces ya al no empezar a hablar de Dios y a que el mundo tomara como más espacio en mí, yo ya empecé como a callarme de que, venga, yo soy una hija de Dios, yo soy cristiana. ¿Cómo va a decir que yo soy cristiana si no estoy representando bien a Dios? Entonces, claro, yo recuerdo que yo a veces salía de la iglesia, del culto, digamos que un culto de jóvenes, creo que sí, era un sábado, y tremenda bendición. Cuando me encuentro unos compañeritos del colegio, y yo, ay, mami, mis compañeros y yo en vestido, me avergonzaba usar vestidos, me avergonzaba usar faldas, entonces digamos que todo empezaba a raíz de eso, ¿no? Que es algo que la adolescencia no lo ve tan grave, ¿no? Ay, un pantalón, ay, usar faldas así, pero por eso mi vida terminó en otras cosas, por algo tan pasajero. Así es. Bueno, entonces, ¿en qué momento, pues ya como que decides alejarte del Señor? Porque entiendo que por hasta ese momento eras menor de edad, pues supongo que tus padres te llevarían a la iglesia y tú irías, pero ya comenzaste a notar que ya no era la misma. Entonces, ¿en qué momento tú decides, mira, yo no quiero continuar en la iglesia y ya como que das puerta a la iglesia y abres otra puerta ya la parte mundana? Vale, en 11, cuando yo estaba ya en 11, ya pues obviamente yo iba a la iglesia así como cualquier adolescente que va a la iglesia de pronto porque los llevaba los padres, más que todo mi mamá, porque ya mi papá dejó de congregarse. Ya mi papá lo absorbió completamente el trabajo y llegaba a la casa, o también de que se quedó desempleado y como que se sumergió en ese desespero, en ese estrés y dejó de un lado a Dios. Y mi mamá sumergida ya en el trabajo. Entonces ya empiezo de que si voy yo a la iglesia, voy sola. ¿Sí? Una adolescente de pronto tratando, podría decirse que yo también trataba de luchar sola, pero pues al final el mundo como que me arrastró por medio de la vanidad, del maquillaje, de la moda, y pasa algo trascendental y es de que mis papás se separan. Ah, ok. Mis papás se separan y me encuentro con el escenario de que llego un día a la casa y mi mamá me dice que se va a separar de mi papá, que mi papá va a hacer un viaje a Villavicencio y cuando él venga que ella va a aprovechar y se va a ir de la casa. O sea que mi papá iba a llegar y a encontrar todo vacío, su ropa y ya está. Entonces, mi mamá siempre dice que yo siempre he sido como muy apegada a mi papá, ¿sí? Entonces, no sé, en ese momento como que, aunque yo era una adolescente, me tocó tomar como cierta madurez y sentar a mis padres, porque a mí me parecía muy duro ese escenario para mi padre. Y me tocó sentarme con mi papá y decirle lo que iba a pasar y decirle que pues de que ellos ya no se amaban, y que iba a pasar eso y que se iban a separar y que lo mejor que mi papá en ese momento podría hacer era tal vez devolverse para Rivera, para el pueblo de donde veníamos, que allá también pues tenía a mis abuelos. Y como me tocó afrontar esa situación, como contarle, papá, va a pasar esto, esto y esto. Ya el hogar ya se termina de desintegrar completamente porque ya mi papá como que se empezó a desquitar conmigo, me empezaba a decir palabras muy fuertes en diferentes oportunidades.
Entonces todo me empezó a llevar a como alejarme ya completamente de Dios. Yo desde décimo yo trabajaba. Entonces yo décimo y once yo trabajaba y estudiaba. Entonces, como mis papás se separaron, nos fuimos a vivir con mi mamá y mis dos hermanitos menores porque mis dos hermanos mayores ya habían hecho marcha. Entonces, ya al ver ese escenario y mi familia desintegrada completamente, como que ese fue el boom como para yo ya nunca más volví a ir a la iglesia y me enfoqué como en el mundo, a vivir una vida mundana, aunque no era de ir en ese momento, yo no era de ir a fiestas, de ir a tomar, no, un mundano sano como tal, solamente que escuchaba música mundana, vestía como una mundana, ahí todavía yo no decía groserías, pero ese fue como que el detonante. Ya después mi mamá estuvo unos meses esperando hasta que yo me graduara, yo me gradué de 11 y mi mamá dijo, hija, me voy a ir otra vez para Rivera, porque pues en la capital ella sola le tocaba muy duro con mis dos hermanitos menores, como de 3 4 años de edad ellos. Entonces yo le digo, vale, mami, mi mamá decide irse y yo le digo, vale, yo me voy a quedar en Bogotá. Entonces mi mamá pensaba que yo hablaba en recocha, de que ya es una inmadura, que se va a quedar sola, no conocía nada, no conocía Bogotá, no sabía coger casi el transporte, que el Transmilenio, que el autobús, pero yo me paré firme en esa decisión. Yo ahí tenía un noviecito, yo me paré firme en esa decisión y mi mamá listo se fue, mi mamá solamente me dejó una cama con el colchón, una cobija y mi ropa en una bolsa negra de basura. Con eso yo empecé mi independencia. Mi mamá pensaba, ya me lo dices, que yo pensaba que tú te ibas a ir después conmigo y yo decía, para yo dejarle más cosas, pues, ¿cómo va a ser? Más perder dinero en la mudanza y eso. Pero yo nunca más volví a la edad de 19 años, ella tenía 19 años, porque como yo tuve un golpe en mi cabeza, yo perdí la memoria, yo perdí 2 veces primero de primaria. Entonces, por eso yo a los 19 años terminé 11. Y a los 19 años, cuando mi mamá se fue, desde ahí yo me independicé y nunca más he vuelto. Desde ahí siempre fui una adulta independiente como tal. Ya mi mamá se va, yo empecé a trabajar, cambié de trabajo porque yo administraba una expresión social. Lo que fue décimo y once, trabaja administrando una expresión social, que es donde venden peluches, marcan cosas, empacan regalos y todo eso. Mi mamá me consiguió un trabajo en San Andresito de la 38 y yo ahí aprendí a tapizar todo lo que era sonido para coche. Todo lo del sonido para coche, yo empecé ese arte. Dios me lo enseñó porque eso fue Dios realmente. Y ya desde ahí yo en San Andresito de la 38, para los que conocen Bogotá, es un ambiente muy pesado, la verdad, muy, muy pesado. Y yo desde ahí pues empecé como a darle más libertad, empecé como a navegar más en el mundo porque empecé a conocer también nuevas personas. Entonces así fue que yo como tal puedo decir que nunca más volví a una iglesia. Y cuando comienzas una vida, entonces, bueno, entendemos que al no volver a la iglesia, pues ya comienzas una vida aparte de Dios y demás. Pero todo mundo creo que tiene un punto donde dice yo llegué a un punto donde bajé demasiado. ¿Cómo fue ese desarrollo para tú llegar a ese punto o a ese momento? Vale. Bueno, yo te contaba que yo tenía un noviecito, ¿no? Sí. Y me dejé con el noviecito y para mí ese fue como mi traga maluca, como pensaba que era mi primer amor y todo eso y yo entré como en estaba despechada por esa persona, una traga maluca, mejor dicho. Entonces, claro, yo al entrar a San Andresito de la 38 empecé a tratar con gente adulta. Yo, aunque tenía 19 años, yo vine de un hogar cristiano, yo era una niña todavía en mi pensamiento y tal vez en mi forma de actuar, pensando que ya era una adulta y actuando como una adulta. Y pues yo empecé a conocer gente que tenía más recorrido en el mundo, gente que no tenía absolutamente nada de temor de Dios. Entonces yo ya empecé a salir a tomar, yo empecé ya a fumar cigarrillo, yo me acuerdo que yo fumaba como loca porque a veces me fumaba hasta una caja entera en el día de cigarrillos.
pensando en ese noviecito, ¿sí? Entonces Ok. yo salía de trabajar y la primera vez, digamos que aparte de que yo tomaba y fumaba, la primera vez que yo empecé con la marihuana, ¿sí? Que yo ya empecé como a sumergirme en probar cosas. Y yo me acuerdo que la primera vez, claro, yo con temor y todo, porque uno lo que pasa es que uno en ese momento como que uno no piensa, en ese momento uno no piensa absolutamente nada, sino que vamos a probar. Con temor y todo, uno tiene miedo, pero uno lo hace. Uno sí tiene, para eso uno sí tiene valor. Entonces, con temor y todo, yo empecé a probar. Esa noche probé con unos amigos la marihuana y yo me acuerdo que yo la fumé, pero yo traté de conservar el humo en mi boca para que no pasara a mis pulmones porque yo tenía miedo, pero tampoco le quería decir a ellos que yo tenía miedo, ¿sí? Ajá. Bueno, yo lo hice esa vez así, pero después yo me hice amiga que era la dueña de la Expresión Social. Yo empecé otra vez a trabajar con ella en otra tienda que abrió en el Restrepo y ya desde ahí yo empecé a salir con ella, íbamos a tomar y claro, yo la primera vez con ella que yo puedo decir, ay, esa vez yo, como le dicen, me trabé con la marihuana, lo hice ya con ella y me empezó a gustar. Claro, uno se siente bien, que la risa, uno se siente muy bien, la verdad, aparentemente, ¿no? Claro. Y entonces ya con ella me empezó a presentar amistades, entonces con el vínculo con el que con las personas con las que yo me rodeaba, era personas, yo me acuerdo que ella me llevaba a un hostal en el centro de la Candelaria, se llama, es un lugar donde todas las personas que son las que hacen, son personas que van y trabajan en los semáforos y viven en ese hostal como porque allá se paga diario el hostal se paga. Entonces íbamos y nos rodeábamos de gentes que trabajaban en circo, que trabajaban en la calle y ya empezábamos como ya metía yo más marihuana, tomaba más, fumaba más cigarrillo y me empecé a rodear en ese entorno, ¿sí? Hasta que ya después me presentó otro, eso llevaba una cosa, entonces ya no eran con los del hostal, sino que ya me empezó a presentar más amigos, entonces yo ya me rodeaba de gente rockera, metalera, que le llamaban, que se llaman así en el Sí. mundo, ¿no? Punqueros, todos ellos. Entonces yo ya me rodeaba con ellos, entonces que íbamos a toques, que íbamos a Rock al Parque, entonces yo ya con ella siempre teníamos como un ritual. Ella salía de trabajar, yo salía de trabajar, siempre nos íbamos para un bar porque era donde nos conocían. Y ahí era donde estaban los amigos, era como el punto de encuentro. Entonces siempre empezábamos que la cervecita, que el cigarrillo, que después que la marihuana, después vámonos para otra fiesta, nos íbamos para otra fiesta, entonces allá si quería metíamos perico, más marihuana, más perico, más cervecita, más alcohol. Entonces y todo eso a mí me empezó a gustar y me empezó a llamar la atención y yo vivía como en un mundo de locura, como acelerado, como que yo lo disfrutaba, yo decía, ay, esto es lo máximo, ¿sí? Ya yo no lo yo ya no tenía miedo, al principio yo tenía miedo, ya después yo ya no tenía miedo, yo ya quería era como probar más, yo ya quería estar en ese mundo, ya estaba inclusive en ese mundo. Ya yo te dije, yo me aparté, pero yo nunca decía una mala grosería atrás, pero ya yo era una persona que me cambió mi vocabulario, yo empecé a ser una persona muy vulgar, que hasta las mismas personas del mundo decía, bueno, es que no hables así, o no me digas así, o no te expreses así conmigo. Entonces yo ya empecé a ser una persona que antes hablaba muy bien, muy educada, y ahora todo lo que yo decía era siendo grosera, siendo vulgar, y así como que ese fue mi punto de locura. Y digamos que mi punto máximo así ya era de que siempre yo era con mi amiguita. Ya era cuando yo buscaba momentos así sola, lo disfrutaba hacer sola. O si yo iba a una empresa a trabajar, porque yo ya después me salí de San Andresito de la 38 y empecé a trabajar en otras empresas. Y yo no sé, pero siempre me encontraba con la persona más marihuanera o la persona que más le gustara lo peor, siempre Dios me llevaba allá que vamos a bares gays. Me llevaban a bares gays y todo eso, como que el mundo me quería atrapar y me quería llevar hasta eso, hasta cambiar mi identidad,
de que yo soy una mujer y que me gustan los hombres. Y yo sentía como me atraía, pero en medio de todo algo había de temor en mí, ¿sí? Y entonces yo iba, entonces que íbamos a Rock al Parque, que me metía a los pogos, que yo ya quedaba hasta que yo decía: "Ay, ya no puedo más", yo ya estaba un poquito loquita, que ya me empecé a aislar de mi grupito porque ya ellos ni siquiera iban a mi marcha, o ya me empezaron a coger pereza. Ay, pero ella siempre termina muy mal, ¿sí? Ya Ok. ellos entonces ya como que ellos le cogieron pereza a la Jessica porque ya yo siempre iba como que más allá, ya no me sabía controlar, ya estaba completamente desenfrenada. Entonces yo creo que ese fue un momento, entonces llega otro amiguito: "Ay, vamos y probamos los trips", que son unos alucinógenos que uno se los puede meter aquí en la lengua o se los puede meter aquí por los ojos, LSD. Entonces yo era como que: "Ay, venga, que esto es nuevo", entonces: "Ay, sí, lo quiero probar", ¿sí? Eh, Como te decía, siempre llegaba alguien y no sé, como que los peorcitos me buscaban a mí. Entonces cosas así que yo digo, cosas fuertes que yo viví, cuando la primera vez yo entré a la calle del Cartucho o a la calle del Bronx, no sé si has escuchado algo de eso, o la L, siempre es como el Sí. mismo lugar, solamente que le han llamado la calle del Bronx, del Cartucho, la L, y como vamos a comprar vicio. Entonces yo dije, vamos, como que yo a todo le decía sí, 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 y no decía, venga, perdón, ¿dónde es eso? Yo en mi inocencia, en medio de todo, yo me dejaba llevar por la corriente del mundo. Y como mi primera vez que yo entré allá, claro, me dio miedo, pero fuimos, de todos modos, yo lo hacía para eso, yo sí sacaba valentía para ir a comprar vicio, para meterme a eso, porque eso se siente, hermano Andrés, eso se siente algo espiritualmente, eso se siente algo muy fuerte. Pero yo con miedo y todo, yo entraba por allá. Otros amigos una vez, porque vivían en Santa Fe es un barrio en el centro de Bogotá muy, muy feo, donde allá es el punto de la prostitución. Entonces vamos a ir a comprar, pero va usted. Entonces, claro, yo como era la niña, la más pequeña de ellos, con menos experiencia del mundo, claro, yo ahora lo entiendo, que ellos se burlaban de mí y me hacían meter, vaya y compra. Yo, bueno, y yo entraba por una puerta que era como un garaje y abrían una puerta chiquitica y cuando yo pensando que era una casa normal o algo sin saber, ¿no? En mi inmadurez, yo entraba y cuando yo dentro, gente en las peores condiciones, allá en la traba más fuerte que habían, revolcándose en el suelo o algo y uno era como un garaje y uno subía y después uno llegaba a una pared y había una puertica así de chiquitita y por ahí tú pasabas el dinero y por ahí te pasaban lo que tú quisieras comprar, ¿sí? Y ese momento para mí fueron momentos de mucho temor, pero yo lo hacía y como que yo me sentía, uy, fuerte, yo lo podía hacer, que yo no sé qué. Pude entrar en diferentes ocasiones a la L o pude entrar allá o pude hacer diferentes cosas en el mundo, aunque a veces me daba temor, pero yo lo hacía y después de que lo hacía y salía bien, y yo creo que Dios me guardó en muchas oportunidades, porque hay mucha gente que ha entrado al Bronx, a la L y nunca han salido. Ajá. O hay mucha gente que pronto ha entrado allá. Yo en ese momento yo no sabía qué era el bazuco. Y yo por querer probar cosas nuevas, yo pude haber probado el bazuco, pero Dios me guardó de probar el bazuco porque esa es, digamos que, la droga máxima que eso de una vez te atrapa y el cuerpo te pide y te envicia completamente. Y yo digo que si alguien me hubiera dicho en ese momento, ven, prueba el bazuco, yo creo que yo lo habría hecho, porque yo no sabía qué era el bazuco, yo no sabía que eso de una vez me iba a mandar a las calles. Y yo creo que Dios me guardó mucho de que alguien no me ofreciera, porque a mí si me ofrecían cualquier cosa, yo lo hacía, porque yo estaba como, ay, venga, que es la tendencia, que es... Entonces yo creo que ese era como el momento más desenfrenado de mi vida en el mundo, donde ya yo podía ir solita a un bar a tomar y hacer todo en lo que siempre terminaba. ¿Cuántos años o cuánto tiempo duró esa etapa? Esa etapa duró un año donde después me paré, yo dije, es que no he parado un día, de domingo a domingo, ni un día paraba. Todo lo que nos acabas de contar sucedió en menos de un año, en un año, Lo que te acabo de contar fueron en 2 años, 2 años. pero un año completico que yo puedo decir, yo no paré este estilo de vida, no lo paré.
Wow. en un año. ¿En algún, Completico, completico. en algún momento de tu locura te acordabas de Dios, te acordabas de la iglesia, o realmente tú dijiste no quiero saber más? Te digo algo que yo siempre lo cuento. Ajá, Yo este testimonio yo no se lo cuento. Yo creo que así es primera vez que lo cuento a alguien como tal. Yo siempre se lo he contado así a adolescentes o a jóvenes cuando Dios me inspira a contarlo, porque yo siempre he dicho, esto no es algo de lo cual esto me avergüenza contarlo, pero yo también lo veo como un arma para el enemigo, ah, ¿sí? Y yo cuando he contado eso, que yo digo, en el tiempo que yo me alejé de Dios, me olvidé que existía Dios. ok. Yo nunca invoqué el nombre de Jesucristo. Yo nunca miré al cielo y digo, es que esto lo hizo un creador. Mira que uno entra en un estado de adormecimiento donde uno se olvida que uno venía de un hogar cristiano, que uno era tal vez una servidora, que se quebrantaba en la presencia del Señor, se olvida que existe Dios. Yo en ese año me olvidé, o sea, es que nunca, nunca, nunca se me ocurrió pensar en Dios. Nunca, nunca. A mí se me olvidó que existía Dios. A mí eso me parece tan fuerte, pastor. Sí, porque normalmente yo he escuchado testimonios de personas que dicen, pastor, yo cuando estaba así, yo me acordaba cuando estaba con Dios o le pedí a Dios que me ayudara, pero observamos cómo Dios nos guarda, pero también como el enemigo cuando se le abre una puerta en menos de 2 años o en un año, como tú dijiste, destroza la vida de alguien, Sí. destroza por completo y bueno, como tú dices, gracias a Dios no te permitió entrar mucho más allá, pero sí viste cosas muy fuertes. Ahora bien, supongo que tu madre o tu familia pues escuchó sobre cómo estabas viviendo. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante eso? Bueno, pues al principio, precisamente porque mis padres se separaron, mi madre se fue, yo entré como en un resentimiento con mi familia. Ok, Entonces yo nunca los llamaba, nunca, nunca. O sea, yo para llamar a mi familia, eso era algo muy raro para yo llamarlos. Es más, ellos me llamaban, pero yo a veces le contestaba, a veces no. Ellos no sabían nada de mi vida, nada. ok, Cuando fue que yo viajé a visitar, como yo siempre viajaba una vez al año a visitar a mi familia, aproximadamente, entonces ellos de pronto vieron algo diferente en mí cuando, digamos que la primera vez que yo viajé sabiendo en lo que yo andaba, tampoco yo me mostraba así como yo era, ¿sí? Sino que yo trataba de ser más mesurada y esperaba que se me pasara todo para ir a la casa. ok, Sí, entonces mi mamá como podría sospechar, tal vez ella podría olerme o algo, pero no era algo que se hablara directamente, ni que yo les contara a ellos y como nadie sabía cómo yo vivía mi vida porque yo no tenía ya familia en Bogotá. Pues sí, yo tenía una una familia cercana, no porque para mí mi familia son mis padres y mis hermanos, ¿sí? Allá yo tenía familia, pero ellos vivían pues Bogotá es grande y yo no les contaba a ellos nada de mi vida ni nada. Entonces nadie sabía, nadie conocía quién era yo anteriormente y yo tampoco les contaba a ellos. Pues sea cuando yo que, viajaba, ellos no sabían a ciencia cierta lo ah, que yo estaba haciendo, pero ellos sí me veían como yo me había demacrado. Yo en ese tiempo yo ya estaba ya muy chupada, muy flaca. Y me acuerdo que alguien, un chico que era de esas personas barristas de Millonarios, una vez me lo encontré y me dijo, uy, ¿usted estaba metiendo bazuco? Yo le dije, no. Yo le dije, uy, usted está pero muy mal, porque claro, yo ya no tenía cachetes, yo ya tenía esto aquí hundido, yo ya estaba muy demacrada por el mundo, muy flaca, muy de todo, teniendo ese estilo de vida. Pero pues mi familia veían, pero no se hablaba. Simplemente que mi mamá, a causa de la economía, tuvo que viajar a Bogotá a vivir conmigo y ahí ella se empezó a dar cuenta del estado en el cual yo vivía mi vida. ok, bueno, entonces tu madre viaja a Bogotá, ve tu estado, ¿y qué proceso comienza entonces? ¿Qué comienza Dios a hacer o cómo comienza Dios a llamarte o cómo Dios te sacó de todo ello? Sí. Mi mamá viaja a Bogotá, vivimos juntas, ella empieza a trabajar. Digamos que mi mamá estuvo, no lo recuerdo bien, digamos que estuvo como 3 meses viviendo conmigo en Bogotá.
Y pues yo ya tenía mi estilo de vida donde yo todo después de trabajar, yo salía a hacer lo que sabía hacer. Siempre nos encontrábamos en el Restrepo, en ese mismo bar o en alguna parte, ¿sí? Entonces mi mamá ya, yo ya no lo podía controlar porque yo ya llegaba muy mal, muy ebria, vomitando, oliendo a de todo menos a bueno. Entonces mi mamá empieza a ver eso, pero mi mamá nunca me reclamaba nada, ¿sí? Pero ella estaba destrozada, mi mamá, porque yo me volví muy grosera también, yo ya no respetaba a nadie realmente. Entonces mi mamá, vivíamos en Primavera. Mi mamá, entonces en Primavera había una congregación, la congregación de Primavera con el pastor Germán Mendieta, y pues mi mamá me empezó a llevar a culto y pues sí, yo le llevaba la corriente otra vez a mi mamá, ¿sí? Entonces mi mamá vivió un tiempo conmigo y todo. Yo ahí como que empezó a pasar algo y es de que yo como que no me empecé a sentir bien en lo que yo hacía. No, no, como que eso que yo la pasaba bien, que eso, empecé como a mal viajarme en esos viajes que yo tenía, de lo que yo me metiera. Y el caso es que mi mamá se devuelve otra vez porque estuvo 3 meses, pero queda como esa conexión entre, entre, entre la iglesia, entre el pastor, la hija del pastor, porque yo soy una almita del pastor y de su hija, Keila Mendieta. El caso fue que queda esa conexión, pero a final de año yo viajo como era de costumbre, yo pasaba siempre los 30, aunque yo estuviera apartada y todo y no pensara en Dios, yo iba allá y me sentaba en la iglesia los 31 de diciembre al culto, porque mi mamá iba allá y pues todos, hasta mis hermanos que estaban apartados iban, mi hermana Diana y eso. Y yo me acuerdo que esa vez, no recuerdo el pastor de qué predicó, yo no sé si le estaba poniendo cuidado a la prédica, pero yo vuelvo a ese momento exacto donde dijo, ¿alguien quiere entregar su vida a Cristo? Pase aquí adelante, pase al altar. Entonces yo como que, cuando, o sea, llego a ese momento exacto él diciendo eso, y llego yo y me acuerdo que yo iba caminando para el altar, de venida venía una amiga con la que yo crecí en mi infancia, pero yo estaba apartada y aún sigue apartada, y ella me dice, ¿usted va a ir por allá? Yo le dije, sí, yo me voy a ganar mi corona, pero lo dije tal vez de labios hacia afuera. Yo le dije, pues sí. Y ella me hacía como que, ay, porque de pronto en las redes sociales ya se empiezan a ver cosas, ¿no? De Claro. lo que uno publicaba y todo. Y me arrodillo y me dice la esposa del pastor, ¿sabes orar? Ora conmigo. Y yo, no, tranquila, yo sé orar. Como esos adolescentes o jóvenes que se las saben todas que no respetaban, pues yo era peor. Pero recuerdo esa oración como si fuera ayer, y que yo le decía, Señor, ayúdame a salir de esto. Yo no puedo con mis fuerzas, le dije. Ayúdame a volver otra vez. En un año yo estar otra vez aquí sirviéndote, por favor. Yo no sé por qué yo dije eso. Yo no lo entiendo si yo iba a salir después de que pasáramos la cena de 31 a ir allá, a bailar, a tomar, a lo que me ofrecieran, ¿sí? A la marcha del mundo. Pero yo no sé yo por qué se lo dije. Ni siquiera yo había planeado, ni siquiera no sé por qué, en qué momento yo no había pensado volver con Cristo, ni a reconciliarme con Él, ni tenía la necesidad aparentemente, pero eso como que me salió de como que si mi corazón estuviera hablando con Dios. Yo creo que la presencia de Dios era tan fuerte que mi corazón ni siquiera se pudo resistir a esa presencia. El caso es que ya yo me levanto y como te digo, después de la cena otra vez a mi marcha, a mi cuento, me devuelvo para Bogotá, pero pasa algo que todo en Bogotá empezó a fallar. Ya pasó algo con mis amigos que me alejé de mis amigos. Ya, yo ya no disfrutaba cuando lo que me metiera, yo ya no lo disfrutara, sino que yo me empecé a volver loca. Yo empecé a recibir toda clase de pensamientos, es como que yo me subía al autobús o yo iba en un ascensor o donde yo estuviera y yo escuchaba como que los pensamientos negativos de las personas. Así yo lo sentía. No sé si fue de verdad que pasó eso, que entré a una dimensión espiritual, no lo sé, pero así lo viví. Que si yo iba a Roja al Parque, yo podía hablar con o sea, me pasaba algo loco. Yo hablaba con los ladrones
y nos mirábamos y él me decía, ya, déjame mirarme, déjame robar. Yo es que no te voy a dejar de mirar. Entonces, yo, así con los pensamientos, podíamos estar a 10 metros, o sea, cosas locas. Ok. Entonces, que si yo iba en un autobús, ya, pero eran solo pensamientos negativos de las personas, yo lo escuchaba. Entonces yo sabía quién era el ladrón, quién era la persona que estaba pensando en algo de la vida cotidiana o pensamientos negativos, de envidia, todo eso. Entonces yo empecé a sentir como una persecución. Y yo no podía, yo me subía a un autobús y yo me tenía que bajar, porque yo no podía, me estaba volviendo loca con todos esos pensamientos. Me subí a otro autobús y nada. Me iba para el trabajo y nada, yo trabajaba como asesora comercial para Claro. Bueno, asesora comercial no, yo trabajaba para Claro digitalizando las ventas de los asesores. Y digamos que trabajaba con 200 personas en una plataforma súper grandísima. Y escuchar todos los pensamientos de las personas, o cuando íbamos a break, claro, como yo siempre me juntaba con el más malo, entonces en el break aprovechaba, me echaba mi ploncito de marihuana, como recordando palabras de la jerga que estudiaba, que cuando estaba en el mundo, ¿no? No es que yo hable así. Y claro, yo ya me estaba volviendo loca, yo no encontraba paz. A mí se me acabó la paz. Se me acabó a mí la paz, ya no podía, yo los pensamientos, y hubo una persecución donde yo digo, no, yo me voy a ir del país, yo ya no puedo más aquí. Yo sentía que yo no podía estar en Colombia, porque era una persecución horrible y como que todo me llevaba como a acabar con mi vida, como tírate de este puente, como tírate del autobús, como que yo quería estar sola y yo parecía loca corriendo. Yo podía estar acá y como que, ay, alguien me va a matar, y yo corría. Yo empecé a volverme loca, 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 loca. Y ya empezaba de que cuando cada vez que yo me iba a hacer lo mío, empezaba yo a denigrarme más. Entonces empezaron a pasar cosas que yo hice, que yo me avergoncé. Y yo empecé a ver el estado. Yo creo que Dios me mostró el estado en el que yo estaba, pero yo sentí vergüenza. Ok. Entonces yo empecé a tomar la decisión como que ya de bajarle, porque como a desintoxicarme, para ver si me regulaba, porque es que yo cualquier cigarrillo de marihuana que me fumara, a mí eso ya me desestabiliza demasiado, cuando eso no lo hace la marihuana, eso te relaja. Entonces yo como que dije, me voy a desintoxicar, que no sé qué, de vez en cuando yo iba como a la iglesia. Yo ya había intentado ir a la iglesia por mi cuenta, por ese estado, había intentado reconciliarme con el Señor, por la presión también que a veces los pastores como, dale, 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 que como que ya fue algo humano, que yo hice como un paso de arrepentimiento, pero más de la presión del pastor, de yo la necesidad, pero no se pudo porque otra vez yo volví a caer en lo mismo, ¿sí? Pero ya después, una vez ya pasó un tiempo de que yo ya empezaron a pasar cosas que yo me avergonzaba demasiado, que yo hacía en medio de mi locura, y en medio de que las voces me hablaban, y en medio que yo no tenía paz, que no me encontraba en ningún lado, que yo me quería ir de Colombia o que yo me quería matar. O una vez me encontré al pastor y a su esposa en el gimnasio, porque yo estaba tratando de ir al gimnasio, porque como estaba en el cuento de desintoxicarme, de tener una vida más saludable, que no sé qué, me los encontré. Y me acuerdo mucho del pastor y llega y me dice, él era un gordito porque él ya falleció, me dice, te tengo una invitación muy especial para ti. Él era así, te invito hoy al culto de jóvenes. Y yo le dije, sí, lo necesito. Le contesté eso, porque yo no tenía paz en ningún lado, estuviera en el gimnasio, donde yo estuviera, yo ya, me estaba volviendo loca mi mente. Las voces las escuchaba, los pensamientos de las personas, una persecución horrible. Y ya me fui, esa vez sí fui a culto, porque me invitaron, el pastor, y esa vez yo di un paso de arrepentimiento. Y no sé, eso fue como así. Dios me empezó a cambiar así. Yo ya no empecé a frecuentar las amistades, yo ya empecé a no tomar, a no fumar, a no meterme nada, a ser llena del Espíritu Santo. Y yo digamos que así empezó mi vida. Cuando yo me vi en un año, que fui otra vez al 31 de diciembre con mi familia, y yo me senté y Dios me recordó esa oración que yo le había dicho hace un año. Y yo digo, wow, Dios es tan maravilloso. Pero en ese proceso, no te voy a mentir, pastor, yo en ese proceso, después de que ya Dios me había puesto en cargos,
porque todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. Pero es que así fue la oración, ¿no? Todo fue muy rápido. Y en ese proceso yo otra vez como que en la universidad, que yo entré a la universidad y todo, como que el trabajo, la universidad y todo, como que eso me empezaba a jalar, el mundo me empezaba a jalar. Y yo era como manteniéndome, sosteniéndome, y te puedo decir que de vez en cuando yo saqué momentos para intentar volverlo a hacer, pero como que no había esa satisfacción en mí. Hasta que yo tomé la decisión después de orarle mucho a Dios, porque yo le oraba a Dios porque yo tenía mucho miedo de volver a caer. Yo siempre le he dicho a Dios, nunca permites que yo me olvide de dónde tú me sacaste. Y esa es mi oración, digamos, de pan de día. Nunca olvides de dónde tú me sacaste. Porque yo le dije a Dios que por favor, cuando yo me reconcilié con el Señor, le dije, no permitas que yo me olvide, porque a mí cosas que yo le tengo miedo es apartarme de Dios nuevamente. Si yo le tengo miedo a alejarme de Dios nuevamente. Y Dios como que fue un proceso de restauración en esa congregación de primavera, pero como que el mundo me jalaba y como que a veces caía y otra vez seguía y todo. Y yo le oré tanto a Dios de que me cambió Dios de casa y me puso a vivir diagonal a a la nueva iglesia, que era la Camelia. Entonces yo para ir de mi casa hasta la iglesia de primavera me demoraba como 15 minutos caminando, cuando la tenía a 2 minutos, diagonal a mi casa. Yo le empecé a orar a Dios, Señor Jesús, yo quiero que tú me cambies de congregación. ¿Será que yo me quiero? Bueno, no le hice así como tal la oración, le dije como que si es tu voluntad, permite que yo me vaya, que me aparéjame todo para yo irme de aquí, me quiero ir para la Camelia, si es tu voluntad. Yo le oraba una vez, una y otra vez a Dios, si es tu voluntad, aparéjame todo. Y en un culto llevaron a una hermana predicadora y yo le dije, Dios, que esa hermana me diga que es tu voluntad. Listo, se terminó el culto, la hermana no dijo nada en la prédica acerca de lo que yo le dije a Dios. Se fue la hermanita en el coche con los hermanos. Y yo dije, bueno, Dios, tú no me dijiste nada. Esa era la señal, ¿no? Que esa hermana me dijera que era la voluntad que yo me fuera de congregación. Y se fue la hermana con la familia y pasaron los minutos cuando se devolvieron. No, que se le quedó tal cosa a la hermana. Y yo, bueno. Ay, hermano, ¿usted dónde está viviendo? Me preguntó el conductor porque era un hermanito de la iglesia que iba a llevar a la predicadora. Ay, hermana, yo estoy viviendo ahí por la tercera. Vamos, hermana, yo le acerco. Y me subieron en el coche con la hermana predicadora. Y ya, y yo dije, la hermana nada, que dice nada. Cuando yo ya me voy a bajar y me dice, ay, pero está la iglesia, está la Camelia. ¿Y tú por qué te congregas allá? Mira, aquí la tienes, congrégate aquí. Y yo, esta era lo que yo esperaba de ti, Señor. Y yo ahí empecé como que realmente una nueva vida. Yo me cambié, me despedí de la iglesia, me despedí del pastor, me presentaron en la nueva, hice membresía en la Camelia. Y yo creo que ahí yo empecé una vida en el Señor, una vida nueva y recta en el camino que yo llevaba, a eso me refiero de rectitud, en el camino del Señor, y ahí empezó como a yo nuevamente a fortalecerme en Él. Obviamente me escribía, las personas de la vieja vida me escribían y se burlaban de mí. Usted, usted cristiana. Se me burlaban en la cara que porque yo decía que yo era cristiana, no me creía, la gente no me creía que yo era cristiana. Pero pues yo traté de alejarme de todo eso, de mis redes sociales, de todo, y bueno, pasó el tiempo y Dios me ha concedido muchas cosas y bueno, hoy estoy aquí contando mi testimonio. A ver, hermana Jessica, bueno, yo creo que todo lo que nos has contado nos deja ver la mano de Dios en ello. Quisiera que me contaras rápidamente porque el tiempo se nos ha ido, pero me contabas antes de poder estar ya de lleno en el programa que tu madre hizo una oración. ¿Qué oración Sí. hizo tu madre que luego tú la hilaste con lo que te estaba pasando? Cuando yo ya me convertí, que yo ya estaba en la Camel y todo, que yo estaba bien, yo hablé con mi mamá y yo le dije, mami, ¿usted qué le pidió a Dios? Estaba orando por mí, ¿qué le pidió a Dios? Yo le dije, hija, yo le pedí a Dios de que la alejara de esas malas amistades y que todo lo que usted consumiera le cayera mal. Y yo le digo, mami, así tal cual fue lo que me pasó. Y yo digo, mami, o sea, yo me quedé aterrada. Yo digo, mami, esa oración fue poderosa. Dijo, hija, es que yo sufría tanto, yo lloré tanto por ti.
Y yo creo que Dios me ha enseñado eso, que esas oraciones de esas madres, y a mi mamá no se la ha demostrado una vez, sino dos veces se lo ha demostrado conmigo y con mi hermano que estaba en peores condiciones. Y yo digo, esas oraciones son tan poderosas, la oración de una madre es tan poderosa para el Señor Jesucristo. Por eso yo le digo a las hermanas, a las madres que están pasando con hijos así, como yo lo he vivido, yo digo, hermana, tranquila, ore, ore. Yo soy un testimonio de eso. Pero yo me quedaba aterrada de eso, de la oración de mi mamá, que así tal cual como ella le oró, así fue mi proceso con el Señor. Hombre, hermana Jessica. Bueno, y para los oyentes que no te conocen, ¿quién es Jessica en ese momento? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Tiene un hogar? Cuéntanos un poco para ir culminando. Vale, bueno, pues gracias al Señor, después de que yo me reconcilié con el Señor, todo fue muy rápido. Yo le empecé a orar a Dios de que mi primer novio, desde que yo empecé una vida con el Señor, fuera mi esposo. Y así tal cual fue. Mi primer novio fue mi esposo y ya llevamos 9 años de casados por la gracia del Señor. Después de que yo pensé que no podía tener hijos, porque hice muchas cosas también en el mundo, Dios me concedió a mi hijo ya de 7 meses, después de 2 años de buscarlo y pensando que ya nosotros no podíamos ser padres. Dios nos regaló a Matías, regalo de Dios, don de Dios, y nos permite servirle aquí también. Le estamos sirviendo al Señor con mi esposo. Por la gracia del Señor, pues ahora somos candidatos también al ministerio. Entonces yo digo, bueno, tantas cosas que Dios me ha permitido pasar y que me ha rescatado mi vida también de la muerte. Yo digo, bueno, es para tu gloria, Señor, y por eso es que yo amo el servicio a Dios. Por eso es que yo me deleito en servirle al Señor, porque yo le serví al mundo y bien servido, pero Él me pagó muy mal. Pero el servirle a Dios, para mí, yo le sirvo a Dios con tanto gozo, pero es porque yo tengo muchas razones para servirle a Dios, porque yo no merecía nada, 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 nada. Y Dios metió su mano en ese lodo cenagoso y me sacó de allá. Después de que yo estaba en un parque gritando, yo nunca voy a dejar de fumar la marihuana porque amo la marihuana y le hacía culto a Dios, a la marihuana. Ahora detestarla y todo eso, yo digo, "Ay, Dios, todo es para tu gloria". Entonces tengo muchos motivos para servirle a Dios y me siento muy agradecida con Él. Y después de todo lo que yo he hecho, haberme dado esta identidad y una nueva vida, porque nos ha permitido, a mi esposo y a mí nos ha permitido lograr cosas que yo digo, yo era así, yo no soy digna de nada, por eso es que le sirvo hoy al Señor. Amén. Bueno, ojalá Dios permita en su voluntad y en el tiempo de Él, pues tenerles como compañeros del ministerio, si así es lo quiere, y ustedes puedan servirle más al Señor en toda su obra. Pero quisiera culminar, mi hermana Jessica, con dos cosas. La primera, ¿qué le aconsejarías tú a unos padres en este tiempo que tienen hijos adolescentes y que a lo mejor sus decisiones vayan a marcar la vida de alguien? ¿Y qué le dirías a un adolescente? No sé si me explico con las dos. Sí. ¿Qué frase o qué consejo usted le daría a unos padres, como lo viviste tú? ¿Y qué le dirías a un adolescente? Bueno, a unos padres les diría que la corrección es necesaria, pero con amor. Tal Amén. vez yo tuve unos padres que me dieron acceso a muchas cosas y que no me pusieron tampoco tantos límites, aunque yo estaba en un hogar cristiano. Entonces, que se revistan de autoridad, queridos padres. Revístete de autoridad porque eso es lo que se necesita hoy en día con estos adolescentes, pero autoridad acompañada de amor. Y la autoridad también lo hace un testimonio, un buen testimonio. Y las oraciones son tan importantes para nuestros niños, para nuestros hijos, porque a la final nosotros podemos decirle muchas cosas, pero ellos salen de casa y nosotros no sabemos ellos qué van a hacer. Nosotros nos comportamos de una forma en casa y salíamos de casa y nos olvidábamos de todo lo que nos decían. Entonces yo creo que las oraciones acompañan a nuestros hijos y no hay que soltarlos de la oración. Bien. Eso le diría a los padres. Y Y a los adolescentes,
Yo cuando me reconcilié con el Señor, yo duré mucho tiempo afligida por todo el tiempo que yo perdí en el mundo, por todo lo que yo hice. Yo lloraba mucho, yo me afligía mucho en la presencia del Señor y yo le decía a Dios, yo quisiera que tú devolvieras el tiempo para yo no haberlo malgastado, para yo no haber hecho lo que hice. Entonces, a un adolescente le diría que qué bueno sería que tomara buenas decisiones. El mundo, el mundo va y te coge y te hace hacer lo que él quiere hasta que te deja siendo lo peor, que hasta el mismo mundo te desprecia como lo hicieron conmigo, me despreció el mundo a mí. Entonces yo diría que tomes buenas decisiones y que pudieras pensar realmente quién es este Dios y que ojalá lo pudieras conocer, porque eso me faltó a mí, conocer a Dios. Entonces te invito para que conozcas más a Dios y que realmente puedas tener una experiencia personal con Él, para que cuando tengas que tomar una decisión trascendental para tu vida, le puedas decir no al pecado y decirle sí a Cristo. Creo que has dicho algo muy importante y es aprender a conocer a Dios. Eh, Tenemos adolescentes que viven cosas difíciles y creo que una de las cosas que tú viviste fue ver a tus padres separarse. Creo que eso también tuvo que haber marcado mucho, pero qué bueno que los adolescentes, si alguno está viviendo algo parecido, ve que sus padres no están apoyándoles o no tienen esa cercanía con Dios, no permitan que eso les aleje del Señor, sino que aprendan a conocerlo. Porque hay gente que dice que el Evangelio no es para los adolescentes ni es para los jóvenes, pero nosotros podemos decir que sí lo es. El Evangelio es para toda edad. Y cuando alguien cree y conoce a Dios, no hay nada que le aparte de él. Así que, hermana Jessica, creo que podríamos culminar este testimonio de esa manera, de darle ese consejo a los padres y a los adolescentes. Y agradezco por tu disposición una vez más, por haberte tomado el tiempo. Y sé que hay veces son cosas difíciles de recordar o cosas que uno no quiere traer, pero que eso, creo que este testimonio va a ser de bendición para un padre y a un hijo que estén pasando por algo similar o que Dios quiera evitarle, porque creo que quiere evitarle a alguien que tenga que pasar por lo que tú pasaste, Amén. pueda oír ese testimonio. Así que te invito, si me acompañas, puedas hacer una oración por adolescentes y padres que en esta hora necesiten de la mano de Dios. Acompáñanos en esta oración entonces. Amén. Señor Jesucristo, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Dios. Y hoy te quiero rogar por aquel adolescente, Señor, por aquel padre de familia, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea revistiéndolos de poder, de autoridad, de dominio propio, de amor, Señor Jesucristo, Dios. Ayuda a esta generación, Señor. Ayuda a estos padres, Padre Celestial, para que ellos puedan educar, para que ellos puedan instruir, para que ellos puedan enseñar con amor, con autoridad, Señor Jesucristo, sobre esos hijos, Señor Jesucristo. Rodéalos, Padre Celestial, guárdalos, Señor. Yo te ruego que tú seas habitando en cada hogar, habitando en cada familia, Señor Jesucristo. Mira a cada adolescente allá en el instituto, Señor Jesucristo. Tú conoces lo más íntimo de ellos, Señor Jesucristo. Yo te ruego que tú seas estando ahí, Señor. Muéstrales la verdadera cara del mundo, Señor Jesucristo. Dios, no permitas que ellos sean engañados, Padre Celestial. Por favor, Señor, ayúdalos, Señor Jesucristo, que en esos momentos de intimidad contigo, Señor, tú seas hablándoles al corazón, hablándoles a su mente, Señor Jesucristo, Dios. Que hayan adolescentes que te amen de verdad, Señor Jesucristo. Por favor, Señor, guarda esta nueva generación, Señor Jesucristo, Dios. Acobíjalo, Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Padre Celestial. Te lo rogamos, Señor. Estas familias son para tu honra, son para tu gloria, son tuyas. Tú las compraste a precio de sangre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermana Jessica, danos unas palabras de despedida en esta hora. Bueno, mis queridos hermanos y adolescentes, que Dios los bendiga y
Y esto lo he contado para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana Jessica. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y haber estado con nosotros. Que el Señor te recompense grandemente y ojalá este testimonio pueda servir para que alguien evite cometer errores. Y qué bueno que tú lo hayas tomado como la forma de decir, de donde Dios me sacó, merece que yo le sirva y le ame con Amén. todo mi corazón. Así que bueno, Dios me la bendiga, hermana Jessica. Gracias. Saludos a tu familia, a tu esposo. Que el Señor les bendiga cuando vayamos a Valencia. A la oportunidad de saludarles y poder compartir con ustedes. Y bueno, desearle a toda la audiencia, gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el día martes con Nuevo Amanecer con nuestro hermano Samir. Así que les invitamos a que tengan un hermoso fin de semana. Culminamos, que Dios les bendiga grandemente, que podamos cada día permitir que Dios nos ayude y nos bendiga a través de todo lo que Él tiene para nosotros. Un abrazo, se despide su servidor. En esta hora Dios les bendiga a todos. Le dejamos en esta hora con una canción que glorifique el nombre del Señor Jesús. Escucho una voz se llama y muy cerca de mí está. Me dice no temas, no desmayes ya.